Hay momentos en la vida en los que el dolor no grita, solo se queda. Momentos en los que haces todo lo posible, das lo mejor de ti, y aún así nadie te elige. Nadie te llama. Nadie te prioriza. Tal vez hoy te sientes así. Tal vez una vez más fuiste la opción que dejaron para después. Y aunque sonríes por fuera, por dentro te preguntas en silencio, ¿qué hay de malo conmigo? Ese tipo de dolor no se ve, pero pesa en el alma. Ahora escúchame con atención, porque esto es importante. Esta historia no llega a tu vida por casualidad. No es para entretenerte. Es para sanarte. Quédate hasta el final. Porque cuando nadie te elige, cuando todo parece rechazo y silencio, el cielo ya decidió algo por ti. Y tal vez hoy necesitas escuchar exactamente eso. Hubo una persona común, sin nada extraordinario a los ojos del mundo, pero con una carga invisible que llevaba desde hace años. Desde muy joven aprendió una lección dolorosa: no siempre gana el que más se esfuerza. En la escuela hacía todo bien, pero otros eran elegidos primero. En el trabajo daba más de lo que pedían, y aún así pasaban por encima de él. En el amor, siempre estaba, pero casi nunca era prioridad. Con el tiempo, dejó de doler un rechazo específico y empezó a doler algo más profundo: la repetición. La sensación constante de ser olvidado. No era envidia. No era rabia. Era confusión. Porque no entendía qué estaba haciendo mal. Se preguntaba si era su forma de hablar, si era su manera de ser, si simplemente no tenía nada especial. Y lo más duro no era que otros no lo eligieran. Lo más duro era mirarse al espejo y comenzar a dudar de su propio valor. Tal vez tú sabes exactamente de qué estoy hablando. Tal vez hoy también te esfuerzas, das más de lo que recibes, y aún así sientes que no importas. Hay dolores que no se gritan. Se cargan en silencio. Se esconden detrás de sonrisas y frases como todo está bien. Pero por dentro, el alma se cansa. Cada vez que nadie lo elegía, una parte de él se apagaba un poco más. Y sin darse cuenta, empezó a aceptar menos de lo que merecía, solo para no quedarse solo. Porque cuando nadie te elige por mucho tiempo, empiezas a creer que tal vez no mereces ser elegido. Con el paso del tiempo, el dolor dejó de ser un golpe repentino y se convirtió en algo constante. Algo que no sorprendía, pero cansaba. Cada vez que no lo llamaban, cada vez que no lo elegían, algo dentro de él se contraía. No hacía ruido. No reclamaba. Solo se guardaba. Aprendió a normalizar el rechazo. A decirse que no era para tanto. Que así era la vida. Que no todos podían ser prioridad. Pero el cuerpo sí recordaba. Y el alma también. Había momentos en los que intentaba convencerse de que no necesitaba a nadie, de que podía solo. Pero la verdad aparecía en los silencios largos, en las noches sin mensajes, en los fines de semana vacíos.
El dolor no era solo no ser elegido. Era sentir que, si desaparecía, nadie lo notaría. Y eso pesa más que cualquier palabra. Poco a poco, comenzó a cambiar su forma de estar en el mundo. Bajó la voz. Redució sus deseos. Aprendió a no pedir demasiado. Porque pedir era arriesgarse a otro no. Y ya no tenía fuerzas para otro rechazo. En el fondo, había miedo. Miedo a ser demasiado. Miedo a molestar. Miedo a que, si mostraba quién realmente era, el rechazo fuera aún mayor. Así que se escondía. Se adaptaba. Se hacía pequeño. Y cada vez que alguien se alejaba, la misma pregunta regresaba, más pesada. ¿Qué me falta? No era una pregunta inocente. Era una herida abierta. Comenzó a aceptar migajas emocionales. Atención a medias. Afecto condicionado. Presencia intermitente. Cualquier cosa era mejor que nada. O eso creía. Porque cuando nadie te elige, empiezas a negociar contigo mismo. A traicionar tus límites. A justificar lo injustificable. Y lo más peligroso de todo es que eso empieza a parecer normal. Había días en los que sonreía, cumplía con todo, seguía adelante. Y desde afuera, nadie sospechaba nada. Pero por dentro, el cansancio era profundo. Un cansancio que no se quita durmiendo. Un cansancio del alma. En la soledad, las preguntas se volvían más duras. No solo se preguntaba por los demás, sino también por Dios. ¿Me ves? ¿Escuchas cuando hablo? ¿O también tú me olvidaste? Y el silencio era la única respuesta. No había señales. No había consuelo inmediato. Solo silencio. Y el silencio, cuando duele, hace pensar que uno no importa. Hubo momentos en los que pensó que tal vez había nacido para estar solo. Que quizás su papel en la vida era sostener a otros, pero nunca ser sostenido. Y esa idea, lentamente, comenzó a quebrarlo. Porque una cosa es estar solo por un tiempo. Pero otra muy distinta es sentir que siempre será así. El dolor ya no era solo emocional. Se manifestaba en el cuerpo. En la tensión constante. En la respiración corta. En el nudo en el pecho que no se iba. Y aún así, seguía adelante. No porque fuera fuerte, sino porque no sabía hacer otra cosa. Hasta que llegó un punto en el que algo dentro de él simplemente no pudo más. No hubo gritos. No hubo drama. Solo una sensación clara y profunda. Así no podía seguir viviendo. Y sin saberlo, ese momento de quiebre no era el final de su historia. Era el comienzo. El quiebre no llegó con un grito. No fue una discusión. No fue una traición evidente. Llegó en silencio. Un día común, en medio de una rutina que ya no sentía viva, algo dentro de él simplemente se detuvo.
No fue tristeza. No fue rabia. Fue agotamiento. Un cansancio profundo, de esos que no se explican con palabras, pero que pesan en el pecho como una certeza. Ese día, volvió a casa más temprano. No porque tuviera tiempo, sino porque ya no tenía fuerzas. Se sentó en silencio. Sin música. Sin distracciones. Y por primera vez en mucho tiempo, no intentó escapar de lo que sentía. Ahí, en ese silencio incómodo, la verdad apareció sin aviso. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha estaba viviendo para ser elegido por otros. Cada decisión, cada esfuerzo, cada renuncia tenía la misma intención oculta, ser suficiente para alguien más. Y aún así, seguía sintiéndose invisible. Ese pensamiento dolió más que cualquier rechazo. Porque significaba que había entregado demasiado a lugares que nunca lo sostuvieron. Las imágenes comenzaron a aparecer una tras otra. Momentos en los que cayó lo que sentía. Situaciones en las que aceptó menos. Personas que se fueron sin mirar atrás. Y por primera vez, en lugar de preguntarse qué le faltaba, se preguntó algo distinto. ¿Por qué sigo quedándome donde no me eligen? La pregunta no acusaba. Despertaba. Se dio cuenta de algo difícil de aceptar. Había estado persiguiendo puertas cerradas como si su valor dependiera de que se abrieran. Y en ese instante, algo cambió. No afuera. Adentro. No sintió alivio inmediato. No hubo paz repentina. Solo una decisión pequeña, pero firme. Dejar de forzarse. Dejar de explicarse. Dejar de insistir. Dejar de rogar silenciosamente atención. No como castigo, sino como acto de respeto hacia sí mismo. Ese día no prometió cambiar su vida. No hizo planes. No tomó grandes decisiones. Solo se permitió algo que nunca se había dado. Descansar de intentar ser elegido. Y ese descanso fue extraño. Incómodo. Casi doloroso. Porque cuando dejas de perseguir, el vacío se hace evidente. El miedo apareció rápido. Miedo a quedarse solo. Miedo a perder lo poco que tenía. Miedo a confirmar que, sin esforzarse, nadie se quedaría. Pero aún así, no volvió atrás. Días después, las respuestas llegaron de forma inesperada. Personas que antes solo buscaban cuando necesitaban algo, comenzaron a alejarse. Conversaciones se apagaron. Invitaciones dejaron de llegar. Y aunque dolió, algo dentro de él permaneció en calma. Porque por primera vez, esa pérdida no se sentía como fracaso. Se sentía como verdad. Entendió entonces algo profundo: algunas ausencias no son abandono, son liberación. Y en medio de ese proceso, apareció un pensamiento que nunca había considerado. ¿Y si no fue rechazado, sino protegido? La idea no se impuso. Se insinuó. Como una luz suave en una habitación oscura.
comenzó a notar pequeños cambios. Nada espectacular. Nada inmediato. Pero reales. Tenía más espacio para respirar. Menos ansiedad. Menos necesidad de agradar. Y en ese espacio nuevo, empezó a escucharse. Escuchó sus límites. Sus deseos olvidados. Su cansancio real. Por primera vez, no se preguntó quién lo elegiría mañana. Se preguntó: ¿qué necesito yo hoy? Y esa pregunta, tan simple, tan humana, marcó un antes y un después. Porque en ese punto de quiebre, cuando dejó de insistir, cuando dejó de mendigar valor, cuando dejó de pelear contra puertas cerradas, algo invisible comenzó a ordenarse. No lo sabía aún. No lo sentía del todo. Pero el cielo, en ese silencio que tanto dolió antes, ya estaba moviendo piezas. Y sin darse cuenta, había cruzado el punto más difícil. El momento en el que decides no traicionarte más. Ese fue el quiebre. No el que lo destruyó, sino el que lo preparó para todo lo que vendría después. El cambio no llegó de golpe. No fue una revelación repentina. Fue un proceso silencioso, casi imperceptible. Después del quiebre, los días comenzaron a sentirse distintos. No más fáciles. No más felices de inmediato. Pero más honestos. Al dejar de perseguir lugares donde no era elegido, algo inesperado ocurrió: el ruido se apagó. El ruido de la comparación. El ruido de la culpa. El ruido de la urgencia por agradar. Y en ese silencio nuevo, empezó a comprender algo que nunca antes había visto con claridad. Las puertas que no se abrieron no fueron castigos. Fueron límites. Límites que lo protegieron de quedarse donde habría tenido que romperse para pertenecer. Con el tiempo, comenzaron a aparecer personas distintas. No llegaron con promesas grandes. Llegaron con presencia. Personas que no exigían explicaciones. Que no hacían sentir que debía ganarse un lugar. Personas que se quedaban sin que él tuviera que esforzarse más de la cuenta. Y eso, al principio, se sintió extraño. Porque cuando vienes de ser ignorado por mucho tiempo, la tranquilidad también asusta. Uno se pregunta cuándo va a terminar. Cuándo va a volver el abandono. Pero poco a poco, esa calma dejó de ser sospechosa y comenzó a sentirse como hogar. Fue entonces cuando entendió algo profundo. Si tuvo que forzarse para quedarse, ese nunca fue su lugar. El rechazo empezó a perder su poder. Ya no lo veía como una señal de fracaso, sino como una dirección que no era para él. Y por primera vez, agradeció no haber sido elegido antes. Porque ahora veía con claridad lo que habría perdido si esas puertas se hubieran abierto. Habría perdido su paz. Habría perdido su voz. Habría perdido la posibilidad de encontrarse a sí mismo. El cielo, en su sabiduría silenciosa, había dicho no cuando él aún no sabía decirlo.
Y eso cambió todo. Comenzó a tomar decisiones pequeñas, pero alineadas con su verdad. Decisiones que no buscaban aprobación, sino coherencia. Empezó a decir no sin culpa. A retirarse sin explicaciones largas. A elegir espacios donde podía respirar. Y con cada elección consciente, su autoestima dejó de depender de ser elegido por otros. Ahora sabía algo esencial. Su valor no estaba en ser deseado, sino en existir. El dolor no desapareció por completo. Pero ya no gobernaba sus decisiones. Aprendió a caminar con él, a escucharlo, a entender lo que venía a mostrarle. Porque el dolor, cuando se escucha, no destruye. Enseña. Y en ese aprendizaje, algo muy profundo sanó. Dejó de preguntarse por qué nadie lo había elegido. Y empezó a preguntarse por qué había tardado tanto en elegirse a sí mismo. Esa pregunta no traía culpa. Traía compasión. Compasión por la versión suya que se esforzó tanto por pertenecer. Que se quedó donde dolía. Que confundió amor con resistencia. Y al mirarse con esa ternura, entendió que nunca estuvo roto. Solo estaba buscando en lugares equivocados. El cielo nunca lo olvidó. Nunca lo ignoró. Lo estaba preparando. Preparando su carácter. Preparando su sensibilidad. Preparando su capacidad de amar sin perderse. Porque hay bendiciones que solo llegan cuando ya no mendigas valor. Y entonces, la frase que antes dolía adquirió un significado nuevo. Cuando nadie te eligió, el cielo ya había decidido. Decidido protegerte. Decidido enseñarte. Decidido llevarte a un lugar donde no tendrías que encogerte para encajar. Tal vez hoy tú estás en ese punto. Tal vez aún duele no ser elegido. Tal vez el rechazo sigue fresco. Pero si esta historia llegó a ti ahora, no es casualidad. Quizás el no que tanto te dolió está salvándote de un sí que te habría destruido. Confía en el proceso. Confía incluso en lo que no entiendes todavía. Porque a veces, cuando todo parece rechazo, es el cielo acomodando tu camino. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Tal vez no conoces a la persona de esta historia, pero conoces muy bien el sentimiento. Ese nudo en el pecho. Esa pregunta que aparece cuando nadie está mirando. Tal vez hoy te sientes invisible. Tal vez has hecho todo lo posible y aún así no te eligieron. No te llamaron. No te vieron. Y duele. Duele porque no eres indiferente. Duele porque tienes un corazón que siente. Duele porque esperabas algo distinto. Pero quiero que escuches esto con calma, sin prisas, como si alguien te hablara al oído. No hay nada malo contigo. A veces el dolor no llega para señalar un defecto, sino para revelar una verdad. La verdad de que estabas dando demasiado en lugares que no podían sostenerte. La verdad de que estabas esperando validación donde solo había ausencia.
La verdad de que estabas intentando encajar en espacios que nunca fueron hogar. Ser no elegido no significa no valer. Significa que tu valor no pertenecía ahí. Quizás hoy te preguntas por qué siempre eres tú el que espera, el que comprende, el que se queda. Y la respuesta no es que ames mal. Es que has amado más de lo que esos lugares podían recibir. Eso no te hace débil. Te hace humano. Quiero que sepas algo importante, el rechazo no define quién eres. Solo define dónde no era tu lugar. Tal vez ese no que tanto dolió fue la manera más silenciosa que tuvo la vida de protegerte. Protegerte de perderte. Protegerte de acostumbrarte a migajas. Protegerte de olvidar quién eres. Hay momentos en los que el cielo guarda silencio porque está trabajando en profundidad. No para castigarte, sino para prepararte. Prepararte para relaciones donde no tengas que rogar. Prepararte para espacios donde puedas respirar. Prepararte para una versión de ti que ya no se conforma con menos de lo que merece. Si hoy te sientes cansado, no es porque seas débil. Es porque has sido fuerte por demasiado tiempo. Y está bien detenerse. Está bien soltar. Está bien decir hasta aquí. Elegirte no es egoísmo. Es supervivencia emocional. Tal vez nadie te eligió antes porque la vida necesitaba que aprendieras a elegirte tú primero. A respetarte. A escucharte. A no traicionarte para pertenecer. Quiero que recuerdes esto cuando la duda vuelva. No todo lo que se pierde es una pérdida. Algunas cosas se van para abrir espacio. Espacio para personas que sí se quedan. Espacio para oportunidades alineadas contigo. Espacio para una paz que no conocías. No llegas tarde, no llegaste tarde. No perdiste tu oportunidad. Estás exactamente donde necesitas estar para comenzar de nuevo, pero desde un lugar más consciente. Y si hoy no ves resultados, no significa que nada esté pasando. Significa que el proceso sigue en marcha. El cielo no se equivoca. No se distrae. No se olvida. Aunque ahora no lo entiendas, aunque todavía duela, aunque tengas miedo. Confía. Confía en que no fuiste rechazado. Fuiste redirigido. Confía en que no te quitaron algo. Te liberaron. Confía en que no llegaste a este punto para rendirte, sino para sanar. Si esta historia resonó contigo, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios, confío en el proceso. No solo por el algoritmo, sino por ti. Porque decirlo en voz alta también es una forma de creer. Y recuerda esto, guárdalo donde el ruido no llegue. Cuando nadie te eligió, el cielo ya había decidido algo mejor para ti. No estás solo. Nunca lo estuviste. Y esta es solo una parte del camino. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios. Confío en el proceso. Eso ayuda a otros que hoy se sienten invisibles.
Suscríbete a Historias que Sanan, porque la próxima historia hablará de algo muy profundo. Cuando Dios guarda silencio, y aún así, está obrando. No estás solo. Nunca lo estuviste.